de Zipper, llamada Los Archivos Secretos de Carabineros. Esta es la sexta entrega que habla en particular de los pinchazos telefónicos a actores, humoristas, alcaldes, abogados, sacerdotes, periodistas, hay que decir. Esto ocurre durante 3 meses, entre el año 2017 y 2018, y la verdad es que es un caso bien impresionante, Benjamín, lo que han publicado ustedes en Zipper junto al Nico Sepúlveda, también un abrazo grande para todos los periodistas de Zipper. Y quiero comprender cuáles son los alcances de esta situación, porque la premisa con la que Carabineros consigue la orden judicial para poder pinchar teléfonos era falsa. Cuéntanos un poco, por favor. Claro, Eduardo, bueno, era derechamente falsa. Podemos después empezar a desentrañar cómo se gestó esa solicitud específicamente, los alcances de la ley de inteligencia para pedir intervenciones, etcétera. Pero aquí lo importante para comenzar, como dices tú, Eduardo, es importante tener en cuenta que la solicitud que extiende Carabineros al Poder Judicial para decirle necesito pinchar este teléfono era falsa. ¿Y por qué era falsa? Porque en su justificación Carabineros dijo, esto fue el año 2017 como tú comentaste, que ese teléfono pertenecía al actor Daniel Alcaíno. En ese entonces, Daniel Alcaíno era investigado porque supuestamente financiaba a la coordinadora Arauco Mayeco. Claro. ¿Ya? Esto en el contexto de la Operación Huracán, que no pasó hace tanto, pero de repente estos antecedentes hay que revisarlos de nuevo porque se van olvidando entre tantas cosas que suceden, ¿no? Y en ese contexto es que Carabineros dice a la Corte de Apelaciones de Temuco, a fines de diciembre del año 2017, que quiere pinchar 2 teléfonos asociados al actor. Uno, que es el que le ocupa hasta el día de hoy, al que se le puede ubicar, digamos, privadamente, exacto. Claro. Y un segundo teléfono que resultó ser el de una productora de eventos que se llama Luisa Fernanda Saldúa, de nacionalidad colombiana. Ella ya no vive en Chile. La Corte de Apelaciones nunca supo, al menos no dicho lo contrario, que ese teléfono no pertenecía al actor Daniel Alcaíno, sino que pertenecía a esta productora. Y a partir de las conversaciones que ella mantuvo por razones de pega, digamos, con actores, con periodistas incluso, y también con humoristas y representantes de esas personas, nosotros pudimos mapear ciertas figuras del espectáculo, si se quiere, cuyas conversaciones fueron escuchadas por Carabineros, ¿ya? En ese caso, Eduardo, hay que dejar súper en claro, porque también se prestó de repente para mala interpretación, que no fueron los teléfonos privados de algunas de estas personas que mueven pantallas de quienes se pincharon, sino la de la productora que conversó con ellos o con sus managers. Entonces, para que a la gente le quede súper claro, Carabineros, la Diplocar, que es la unidad encargada de esta gestión, la Dirección de Inteligencia de Carabineros. La Dirección de Inteligencia le dice a la Corte de Apelaciones de Temuco: necesito pinchar a este señor, a Daniel Alcaíno, usted lo conocerá por Yerko Buchento. ¿Bajo qué sustento? Que supuestamente financiaba a la coordinadora Arauco Mayeco. Porque Daniel Alcaíno está financiando a la coordinadora Arauco Mayeco, a la CAM. Pero le dice al tribunal que el teléfono de Daniel Alcaíno es el de esta persona, Luisa Fernanda Saldías, que tiene una productora, ¿cierto? Claro, le dice, Daniel Alcaíno tiene 2 números. Claro. Y resulta que el segundo no era del actor, sino de la ella. Productora. Y a través de este teléfono pinchado, que ella tampoco tenía idea, se escuchan conversaciones con Álvaro Salas, con Claudio Moreno, Guruguru, con Stefan Kramer, con Jorge Alís, con Fernando Alarcón, con Carlos Zárate, de ahí Rosenthal, Camila Gallardo, Chico Trujillo, Los Vikings 5 y Felipe Larraín. Y ahí, Eduardo, hay que hacer la aclaración, ¿no? De estas personas que están acá, quienes aparecen directamente en las conversaciones a través del teléfono de Luisa son Álvaro Salas, Claudio Moreno y el actor Fernando Alarcón. ¿Ya? Las conversaciones, cuando se menciona en el reportaje a Stefan Kramer, estamos diciendo que se contactaron con el representante de Stefan Kramer. Perfecto. Y con personas del staff de los equipos de música de Denis Rosenthal o de Camila Gallardo. Perfecto. ¿No? O sea, básicamente pincharon el teléfono de Luisa Fernández diciendo que Luisa Fernanda Saldúa, diciendo que era el segundo teléfono de Daniel Alcaíno, y ahí escucharon las conversaciones que tenía ella como productora de eventos para contratar a distintos artistas. Exactamente. O sea, y esas son las conversaciones que ni siquiera le hicieron dudar de que se habían equivocado de teléfono, porque me imagino que yo escuché un par de conversaciones hoy día y la verdad eran como: oye, ¿tenéis libre esta fecha? No tengo. ¿Cuánto cobré por este evento? O sea, una cuestión que no tiene ningún interés. De inmediato te da a entender de que no es un teléfono que pertenece a Daniel Alcaíno y que no hay nada ilícito además de una contratación de un artista para llevarlo a un espectáculo. Bueno, las personas que nosotros contactamos para este reportaje, como por ejemplo Carlos Zárate, nuestro colega, y Álvaro Salas, por supuesto, además de la productora Luisa Fernanda Saldúa, por supuesto que no sabían que su teléfono o que sus conversaciones habían sido escuchadas, porque en realidad las comunicaciones que habían establecido con Luisa están totalmente dentro del marco legal entre una persona que quiere ser contratada o va a ser contratada para un evento y que la está contratando, ¿no? No hay nada ilegal en ello. Entonces, no es solamente
¿Cuál es lo realmente grave de este punto o de lo que estamos revelando en el reportaje de CIPER y en este gráfico? No solamente que Carabineros mintió en la solicitud que le extendió al Poder Judicial, no solamente que la Corte de Apelaciones de Temuco le dio luz verde a esa solicitud sin verificar, aunque tampoco hasta ahora si le corresponde, ¿no? Pero sin verificar que efectivamente ese segundo número era de Daniel Alcaíno, sino que además aquí se despilfarraron recursos públicos, estatales, en escuchar conversaciones que no tenían ningún sustento investigativo. Pero Benjamín, en ese sentido, ¿cuánto tiempo tuvieron pinchado el teléfono de la productora? 3 meses, de diciembre de 2017 ¿Y en 3 meses a marzo de 2018. no pudieron entender que ese teléfono claramente no pertenecía a Daniel Alcaíno, que era otra persona que nada tenía que ver? O sea, esa respuesta tendría que darle al equipo de Carabineros que escuchó las conversaciones, ¿no? Nosotros no tenemos cómo saberlo. Es bueno aclarar y recordar que CIPER ha contactado a Carabineros antes de publicar los 6 reportajes de esta serie de investigación. ¿Ya? Desde el primer momento, Carabineros optó por no referirse a estos antecedentes porque eran documentos y archivos que están protegidos por la ley de inteligencia, ¿no? Claro. Son documentos reservados. Entonces, esa es una de las preguntas que quedan planteadas y sin respuesta, porque la institución optó por, hasta ahora al menos, guardar silencio frente a esta Ahora, antecedente. el tribunal, me imagino que los tribunales en Chile confían o confiaban en lo que Carabineros les plantea en un documento oficial cuando le dice, quiero pinchar a este señor porque creemos que está financiando la CAM. El tribunal dice, bueno, tendré que salir a corroborar, tendré que salir yo como juez. ¿Aló, usted es Daniel Alcaíno? Sí, ya, pinche. No funciona así. No funciona así, pero hay otros antecedentes que demuestran que hay que al menos revisar esa normativa, ¿no? Y hacerla más robusta. Basta con recordar, por ejemplo, la operación Topógrafo, ¿no? El caso que en esa situación involucró a la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, que pinchó el teléfono de un periodista, de Mauricio Weibel, argumentando ante la Corte que ese número pertenecía a una agente boliviana. Entonces que pertenecía a nuestro colega Mauricio Weibel. Entonces, que había destapado actos de corrupción en el ejército. Exactamente, no, ahí está el punto, que ha investigado y ha revelado casos de corrupción en el ejército. Ahora, en este panorama que estamos viendo a Luisa Fernanda Saldúa, que es la socia Latina Producciones, que contactaba a los artistas o a sus managers, no me encaja un llamado a el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Bueno, es que en ese caso en particular se estaba gestionando su asistencia a una charla. Ah, perfecto. Nada más que eso. Pero es como lo mismo, o sea, en el fondo ella era una productora de eventos que llamaba a los managers o a los mismos artistas para contratar. Para negociar su aparición en Durante 3 meses se desperdició plata en la inteligencia de Carabineros, escuchando las conversaciones que solo eran contractuales. Exacto. Y si vamos un poquito más atrás, que también es súper relevante recordarlo, ¿por qué se da luz verde a esta autorización judicial sin saber que era mentira? O al menos eso suponemos, ¿no? Porque Carabineros ya está investigando, ya estaba siguiendo una línea investigativa que no tenía sustento, que era que supuestamente Daniel Alcaíno financiaba la CAM, ¿no? Y eso a partir de los WhatsApp. La única prueba eran las conversaciones que ahora sabemos fueron implantadas en los teléfonos de comuneros mapuches que fueron detenidos, ¿no? Claro. Donde supuestamente se coordinaban asaltos, robos, etcétera. Y en esas conversaciones que no existieron y que se implantaron, habían chats, supuestos chats, entre Daniel Alcaíno y Héctor Yaitul, ¿no? De ahí nace, es decir, de una mentira que se originó exclusivamente en Carabineros, toda esta investigación posterior. Y esto ocurre desde diciembre del 2017 a marzo del 2018, ¿no? Los pinchazos a Luisa Fernanda Saldúa son en ese periodo de tiempo. Es que ahí hay un dato porque eso es temporada alta. De eventos. No, claro. Entonces, la más prolífica, ojo con aquello, cuando, tú pides el permiso en noviembre, te lo dan, en diciembre empiezas a pinchar y te das cuenta rápidamente que ella no es Daniel Alcaíno, que nunca habla Daniel Alcaíno en su teléfono. Entonces tú puedes decir rápidamente, sobre todo después de escuchar conversaciones con estos artistas y sus managers, entonces esto no es Daniel Alcaíno. ¿Para qué te quedas 3 meses escuchando a una persona que no es una persona de interés investigativo? Te quedas, entre comillas, y con mucho respeto, cahuineando. O sea, escuchando conversaciones que no son de ningún interés investigativo de nada. Una productora de eventos. ¿Para qué? Porque sabes que vas a saber lo que cobran los famosos. ¿Vas a saber cuántos eventos hace Camila Gallardo en el verano? ¿Qué te importa? Bueno, Carabineros puede solicitar que finalice una intervención anticipadamente. Sí, puede hacerlo dentro de los documentos que revisamos, de casos que podemos revisar más adelante. Por ejemplo, en el caso de Fernando Pericán o de el alcalde de Reinaco. Efectivamente, Carabineros envía documento donde dice a la Corte: solicito finalizar anticipadamente esta intervención porque no está aportando antecedente importante a nuestra investigación, ¿no? En este caso eso no ocurrió y se cumplieron los 3 meses de interceptación telefónica a la productora Luisa Fernanda Saldúa. Bien increíble, ¿eh? Luego vamos a hablar con un experto en materia investigativa, un suboficial en retiro de Carabineros, que tiene antecedentes de en realidad para qué usan
la ley de inteligencia? ¿O para qué usan los equipos para poder espiar o pinchar un teléfono? Generales que pinchan a sus señoras para saber si los están engañando. Generales que pinchan a sus hijos para saber con quién se juntan los hijos. Sin perder de vista que esos son recursos fiscales, ¿no? Y que son recursos, exactamente. E ilegalidades también. Y saltándose la ley, porque no van al tribunal a pedir, ¿puedo pinchar a mi señora? No, van y lo pinchan nomás. Claro. O sea, si eso es cierto, Eduardo y Julia, estamos hablando de otro tipo de ilegalidad, porque la ilegalidad en este caso está en que la solicitud está basada en una mentira, ¿no? Pero si es que hay pinchazos que se saltan el paso necesario que establece la ley de obtener una autorización a través del Poder Judicial, ya estamos hablando de una ilegalidad mucho más grave, o más bien igual de grave, ¿no? Pero que tiene otro modo de emplearse, ¿no? Sí, está con nosotros ya en el estudio Esteban Infante, suboficial en retiro de Carabineros, quien fue jefe de la CIP de Providencia, un hombre que trabajó en Carabineros, funcionario toda la vida de Carabineros y que conoce perfectamente el teje-maneje de la inteligencia. Exacto. Que es lo que es pinchar un teléfono, cómo se pincha un teléfono, para qué se pincha un teléfono. Respecto a este caso puntual, Esteban, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo se entiende que Carabineros haya ido al tribunal pidiendo pinchar a esta persona con 2 números y diciendo que el de esta persona que no tiene nada que ver era el de Daniel Alcaíno? ¿Cuál es la idea? Mira, yo lo primero que quiero decir es que, sin ser abogado del diablo, como se dice, este sistema de pinchajes telefónicos es muy importante y en todos los países se usa. O sea, yo no quiero denunciar, digamos, que está mal la utilización de este sistema, porque tenemos que pillar los bandidos, tanto internos como la seguridad de nuestro país. O sea, tiene que existir, pero bien. Es una herramienta que tiene que ser utilizada bien. Ahora, entrando en materia, ¿qué le pasó al Daniel Alcaíno? Yo tengo los archivos de él, lo que pasó, porque curiosamente el general Blue, que era el que estaba en el caso Huracán, que en ese momento también me estaban pinchando a mí, y ahí te voy a contar cómo, porque yo soy el Huracán 2, después 1, 2 y 3. Ah, son 3 huracanes. Sí, son 3 huracanes. Y ahí les voy a contarles esto inédito. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Todas las personas que hablan mal, por ejemplo, en términos de inteligencia, se llaman sujetos de interés cuando hablan en contra de Carabineros, de la institución, o de alguna institución, digamos, de las Fuerzas Armadas, o en su efecto del presidente de turno, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices algo en contra del presidente, por ejemplo, Boric en estos momentos, para Carabineros ahora tú vas a ser un sujeto de interés y te van a hacer carpeta. Y todo lo que tú escuches y te van a, lo más seguro te van a pinchar, no por el tema legal. O sea, aquí hay dos formas. Una forma legal, que es, por ejemplo, cuando yo pinchaba un teléfono, una persona me denunciaba, por ejemplo, que Juan Pérez estaba vendiendo droga. Le tomaba una declaración y se la entregaba al fiscal y le decía: fiscal, este caballero se hace responsable de que tal persona, Juan Pérez, está vendiendo droga. Entonces el fiscal tomaba esos antecedentes, se los mandaba al juez de garantía y el juez de garantía nos otorgaba, ¿no es cierto?, la autorización para pinchar ese teléfono, ese número. Entonces, él daba fe que lo que le estaba entregando el fiscal, y el fiscal a su vez que lo que yo le estaba entregando, que era el teléfono de Juan Pérez. Entonces, de ahí el fiscal me daba un documento que yo se lo entregaba a la compañía de teléfono, y la compañía de teléfono le decía a OS7, a Dipolcar o al OS9, o en este caso investigaciones también que tienen el sistema, para que ellos pudieran tener la bajada del teléfono, ¿no es cierto?, de todas las llamadas que han registrado en un computador, en un notebook, con un sistema operativo. Y aparte de eso, me entregaba a mí la compañía, yo llevaba un teléfono fiscal que quedaba registrado con número, con código, y yo como era el suboficial de caso, entonces yo podía monitorear 60 días, 24/7, lo que tú estabas hablando, por ejemplo. Si la Juli está pinchada, claro, y usted está a cargo de la investigación, yo tenía que estar usted en su casa, le suena un teléfono a las 3 de la mañana, y yo tenía que tomar el teléfono y ver qué es lo que tú hablabas. Entonces, sí, pero es que, perdón, Esteban, pero eso en caso de ley 20.000, que es de investigación de tráfico de drogas. Pero si tú hablas mal de un presidente o tienes una opinión contraria sobre alguien... Por eso te digo, estamos hablando primero de la parte legal, estamos hablando del tema de droga, para que se entienda cómo es la forma legal, por ejemplo, en temas de organizaciones criminales, tráfico de trata de blanca, el caso de droga, asociación ilícita, terrorismo. En esos casos justifica.
Pero, por ejemplo, y de ahí, durante ese tiempo, por ejemplo, si a las 3 de la mañana tú decías, oye, tráeme droga, 1 kilo, no sé, alguna cuestión, algo importante, entonces yo, como estaba monitoreando, yo tenía que anotar y al otro día ir a los organismos que estaba haciendo las bajadas de todas las llamadas, y yo le decía, necesito esta llamada en particular que me la bajen en un CD. Y yo inmediatamente se la entregaba al fiscal, por ejemplo, en el caso de que hubiera una entrega más o menos importante. Entonces el fiscal le decía, fiscal, mire, van a hacer una entrega mañana a las 6 de la tarde, necesitamos la orden para proceder. Entonces eso es legal. Ahora vamos a lo ilegal. Aquí hay 2 formas ilegales. En ese tiempo, por ejemplo, estamos hablando de 10 años. Cuando yo estaba trabajaba, digamos, con la Eleonora Domínguez, con la jueza que en paz descanse, yo en una oportunidad fui a OS7, ¿no es cierto?, y tenía que pinchar unos carabineros vinculados con drogas, ¿no es cierto? Y otro narcotraficante ahí del sector de San Joaquín. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que fui a OS7 como agregado para que ellos me ayudaran técnicamente, y ahí me di cuenta que se podían pinchar los teléfonos sin orden judicial. Así nomás. Así nomás. Y había un notebook, que siempre yo lo he dicho y lo he respaldado, y después un funcionario del TIC me sirvió de testigo en el juicio donde yo estaba en contra de Villalobos, en donde él dice, a mí me tocó, cuando el judicial Infante denunció este tema, de los famosos notebooks estos que pinchaban los teléfonos, entonces destruyó como 5 equipos. ¿No es cierto? Que eso se lo declaró al fiscal Guzmán, ahora secretario del Senado. Entonces, él me dio fe de lo que yo denunciaba, y que Villalobos en esa oportunidad se rió de mí cuando decía, ¿se acuerdan? Que decía, yo no sé a dónde estuvo el judicial Infante, que dice que esto parece que estuvo en la NASA, porque yo no conozco esos equipos. No, los equipos existían. Y después lo ratificó el periodista Villarrubia, que era de CIPER, en ese tiempo. Pero esas máquinas, ¿qué permitían hacer específicamente? Específicamente, por ejemplo, era un notebook, ¿no es cierto? Que yo me acuerdo que el sistema operativo, cuando uno lo abría, salía un pajarito, un gorrión así en la pantalla, y de ahí abría el sistema, en donde tú colocabas, por ejemplo, el teléfono de las personas que yo quisiera, y eso empezaba a butear. Entonces, cada vez que entraban llamadas a tu equipo, o salías tú con alguna llamada, eso grababa las conversaciones. Pero automático, o sea, ese carabinero se sentaba en el computador, ponía mi número, exacto, o el suyo, o el de cualquiera. No necesitaba la bajada de la compañía de teléfono. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y usted podría estimar cuánto tiempo y cuántos números se pincharon a través de ese método, que es derechamente legal? Es que tienen que es que yo no era el dueño del equipo, entonces, ¿por qué? No, pero lo vio, por eso es lo que... Sí, pero es que yo lo sé, por eso. Por eso déjame explicarte esto. Cuando me entregan el equipo, nosotros nos instalamos cerca de la 21 comisaría, en este caso, para escuchar unos bandidos que andábamos siguiendo, y de repente suena el equipo. Y el funcionario que estaba a cargo del equipo, operarlo, salió a fumar, y yo le digo, oye, está sonando el equipo. Entonces él me dice, pero si usted es judicial de caso, escuche usted, me pongo los audífonos, y resulta que estaba hablando el presidente Lago con Insulza. Entonces yo le digo, oye, está hablando el presidente, y yo lo denuncié en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, que así fue. ¿Tenían pinchado al presidente? No, yo pienso que tenían pinchado al señor Insulza, porque él en ese tiempo lo vinculaban con el tema el Matute, la compra-droga, no sé, una cuestión así media extraña como consumidor. Entonces, ahí te paso el dato. Sujeto de interés, ¿no es cierto? Todas las personas que tienen algún tema, tú mismo debes estar pinchado en este minuto. Sí, te lo digo no hay nada así. que ocultar eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que busca Carabineros? ¿Qué es lo que busca la mala policía? Perdón, Esteban, no es que tengas algo que ocultar. Claro, no. Es que de verdad, no es que tengas algo que ocultar. No, es que la verdad no se puede legalmente hacer. O sea, es derechamente criminal. Pero lo hacen, sí, claro. Es que lo hacen. Pero mira, yo te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que buscan ellos? Alguna infidelidad, algún tema sexual, algún tema de corrupción, de cualquier cosa, lo que buscan ellos es el lado flaco. Ya, pero esperen un poquito, pausa ahí. Es que vamos por parte, porque usted hay mucha información. Claro, hay harta información que no está entregando. Y todo ilegal. Y todo ilegal. Usted nos dice que en algún punto Carabineros creyó que el exministro José Miguel Insulza, el Panzer, tenía alguna vinculación con drogas. Claro. A googlear al tiro para saber de qué se trata. Porque no creo que hubo un tiempo de que se decía de que el señor Insulza era consumidor de drogas. Sí, pero eso era solo ¿Te acuerdas que salió una cuestión? Entonces, pero sujeto de interés.
Un joven que denunció, que vinculó que José Miguel Insulza estaba metido en una red de narcotráfico y era más falso que un billete de 2.500. Pero sujeto de interés. Pero, o sea, y lo pincharon ilegalmente, pero lo pincharon sin permiso del tribunal. Porque ahí no había una orden, por lo que yo veo, no había una orden del tribunal. Pero se sube claro, esa denuncia de ese joven en el año 2011 fue falsa. O sea, José Miguel Insulza no tiene nada que ver con ninguna red de droga. Pero Carabinero, me dice usted, escuchó esa cosa, salió, no tengo idea, en Twitter, no sé si habrá Twitter 2011, no me acuerdo. Lo leyó y dijo, pinchemos a Insulza. Claro. Lo pinchan así nomás. Exacto. Oiga, y cuando usted denuncia esto, por ejemplo, ¿habló con José Miguel Insulza sobre este caso en particular? No teníamos acceso a llegar a él. Pero yo lo denuncié en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos. Si ustedes lo ven, eso está público ahí en YouTube. Y ahí cuento todo lo que pasó. Pero Esteban, volvamos a la historia. Usted está ahí, el que estaba a cargo del equipo se para, va a fumar, usted escucha esta conversación. Claro, y yo le digo, oye viejo, le dije yo, está hablando el presidente, se identificó por Insulza. Entonces llega y dice, devolvámoslos para la unidad. O sea, ellos no sabían que justo iba a hablar este caballero y el equipo los buteó, o sea, tienen que haberlo tenido pinchado de anterioridad. Yo le preguntaba si usted le comentó a José Miguel Insulza, porque mi pregunta es, si lo llevamos hoy en día y le decimos, usted sabía que su teléfono estaba pinchado, ¿estamos frente al primer caso de una autoridad de gobierno que fue intervenida sin saber por su propia policía? Es que fueron varias más, pues yo cuando fui a la Cámara de Diputados, yo denuncié, por ejemplo, que tenían pinchado a Espina, si no me acuerdo. Alberto Espina. ¿Por qué lo tenían? Porque él había denunciado el tema de los bandidos que llegaban, los terroristas que estaban llegando a Chile de Colombia. ¿Se acuerdan que hubo un tema al respecto? Entonces yo también lo tenía investigado eso. Y él fue a Colombia y después volvió con la información, pero por lo que vi no lo pescaron. ¿Y qué pasa con todos esos antecedentes? Las llamadas telefónicas que se graban, ¿dónde quedan? ¿Se eliminan? Quedan en el sistema registrado en CIDIPO. Ya, o sea, hoy día la institución tiene esos registros. Debe tenerlo, y si no, lo esconden. Lo que pasó en la UOI allá en Temuco, que escondieron todo. Entonces, parte de esa información, de esos registros, a mí me lo entregó un periodista de un diario muy importante y me dice, Said, no lo pude abrir el registro, pero tú trata de ver. Y entonces yo hablé con un hacker y me abrió el registro y ahí me encontré a mis amigos Daniel Alcaíno, una funcionaria, por ejemplo, me acuerdo de apellido Infante, que era secretaria de la UDI. ¿Y por qué la estaban pinchando a ellos? Porque la relacionaban conmigo pensando que era familiar mío. Cuando usted empieza a hacer esta denuncia, cuando entiende que esto es totalmente irregular e ilegal, usted va a la Cámara de Diputados, denuncia esta situación de cómo se está utilizando el pinchaje. Y ahí se produjo todo un cambio. Se produjo todo un cambio porque yo me acuerdo... ¿Por eso usted deja la institución? No, yo me había ido hacía un mes, ¿no es cierto? Cuando me tocó ir a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos, y ahí ustedes se recuerdan que Villalobos llamó al presidente de la Cámara, Ojeda, y lo retó porque me habían dado el espacio a mí para que yo denunciara esto, y ahí Ojeda lo mandó a la punta del cerro al general Villalobos. General Villalobos, que terminó su vida de manera muy triste en Carabinero. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que todo lo que decía él cuando salía en la prensa, que también fue un día, me acuerdo, para la Semana Santa, donde sale con todas sus piochas y dice, hay un suboficial que anda haciendo denuncias aquí y acá y no le crean porque no tiene nada. Bueno, ahí yo había denunciado el Paco Gate. Entonces yo lo hice público y ahí demostramos que no eran los 7 oficiales que él dijo en la declaración, sino que yo dije eran más de 100 y más de 20.000 millones. O sea, nosotros teníamos la información, porque esa información a mí me la entregó un comandante de finanzas que estaba molesto porque estaba... Usted no está dando antecedentes del año 2010, 2011, de ahí para adelante, aproximadamente, pero esto es del 2017-2018. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿era o es un despelote el sistema de pinchazo de inteligencia? Mira, aquí acto ilegal. Por ejemplo, a todos los mapuches que tenían pinchado, la PDI encontró un registro que después yo lo vi y ellos lo denunciaron al fiscal Palma, si no me equivoco, el que está viendo el caso Huracán, en donde ellos le pasaban al ministro de Corte, porque hay dos cosas: juzgado de garantía para los casos normales, pero cuando son actos terroristas, el ministro de Corte, el que da la autorización. Entonces, en toda la montonera de mapuches que ellos pinchaban, que obviamente algunos estaban muchos metidos en cosas, digamos, subversivas, en el medio de todo ello le colocaron su Isel Infante. O sea, el ministro firmó una orden de que me pincharan el teléfono a mí sin saber que yo no tenía nada que ver en el cuento. Entonces, dentro de este pool de nombres que supuestamente habían cometido otros delitos. Exacto.
Entonces, ¿Y usted cómo supo que le habían pinchado el teléfono? Porque está el documento ahí. O sea, se enteró cuando vio el documento. Claro, y esto me lo entregó el Smith, a mí me aclaró toda esta cuestión. Alex Smith, el profesor. El profesor. Que fue el que implantó la conversación. De hecho, ustedes no sé si recordarán que después cuando lo despiden, yo viajo a Temuco y me traigo a Smith y él me cuenta todo y ese es un video que se lo hice yo y se lo entregué al fiscal que está en la causa Huracán. Entonces ahí él me cuenta de que también habían implantado información falsa, la UOI con todo este aparataje, los capitanes y todo el cuento, en el caso de las armas que se habían robado en Iquique, supuestamente 28 carabineros, o sea, 28 armas y acusaban a 4 carabineros. Sí. Y que los tengo a todos en libertad en este minuto porque eran inocentes. Entonces, entre estas conversaciones que ellos le implantaron para poder detener a los carabineros, decían, por ejemplo, una conversación con un carabinero como que hablaba conmigo, no te preocupes, yo te voy a sacar y cuestiones, y mientan, o sea, nieguenlo todo, que ustedes se robaron las armas. Y yo nunca había hablado con él. O sea, entonces, un chat falso. Digamos. Hicieron, claro, en el chat, y nosotros descubrimos cómo lo hacías, cómo realmente cambiaban los chats. Y esa fue la implantación que le hicieron a Mónica, la funcionaria de Temuco, del Huracán 1. Entonces, cuando yo le denuncio eso al fiscal Palma, él se va a Iquique y incauta todos los equipos que tenía, los S7, Dipolcar, y se los trae. Y ahí, bueno, es el Huracán 2. Perdón, paréntesis, lo que pasa es que yo dije que el profesor Smith fue el que implantó las conversaciones. Eso no se sabe, lo que sí sabemos es que él creó el software Antorcha, ¿no? Que supuestamente interceptaba WhatsApp y eso, pero que eso era una farsa. Pero la cuestión digamos, de modificar los chats era OCE y Marín, pues ellos solo, y con sus suboficiales que tenían ahí. Oiga, leales a la estupidez que estaban haciendo. Volvámonos a los pinchazos que se hacen sin autorización judicial. ¿La duración de esas interceptaciones también queda a discreción de las personas que hacen esos pinchazos? Es que ahí ¿Pueden durar 3, 6 meses, un año? Es que ahí no hay tiempo. 10 días, un día. Por ejemplo, en el caso mío, ese documento lo presentamos hoy día en el otro canal, en donde dice la Dipolcar, cuando se da cuenta que me tenían pinchado el teléfono ilegalmente, ¿no es cierto? Y lo pido yo a través de transparencia, donde ellos me dicen, sí, su teléfono está pinchado. Ah, perfecto, entonces mi abogado pide una audiencia de formalización de cargos. O sea, yo mismo me voy a autodenunciar si hay algo contra mí. Entonces, cuando vamos a tribunal, o sea, al tribunal, en el tribunal el fiscal dice, no, nosotros no tenemos nada con él, no lo tenemos pinchado. Bueno, ¿y cómo aquí Carabinero dice que sí? Entonces ahí plop. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De que ya empezamos a denunciar todo el cuento. Y para poder armar el paquete, ellos van con un documento, que es el oficio 89, todavía me acuerdo, y van se lo entregan al fiscal, y el fiscal le pide la autorización de pinchar los teléfonos. Y en el documento dice, se solicita pinchar estos 3 teléfonos, dan los números, que estarían en poder de un narcotraficante que está preso en la cárcel y que comúnmente estaría vendiendo drogas. Pero ¿cómo si los teléfonos eran míos, del cabo que me acompañaba y de otro carabinero? Lo mismo que pasó acá. Sí. Exacto. Dan cualquier número con otra identidad nomás. Ahora, eso se llama en términos de inteligencia trabajo sucio.